Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande. Dios les bendiga a todos de una forma especial, abundante y poderosamente en el nombre de Jesús. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, a todos los hermanos que nos escuchan en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, a los hermanos que nos escuchan en España, en Italia, a los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, aquí en Colombia también. Dios les bendiga grande y poderosamente, y saludamos también a los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. ¿Ok? Vamos a empezar, hermanos, con el segundo tema que hemos traído para este momento, para este día. ¿Ok? Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de la vaca roja o alaxana, todo lo que es su simbología profética y todo lo que este hermoso tema nos enseña. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios eterno, te damos muchas gracias. Bendito Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el más grande, Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los señores. Tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de los señores. Ante ti se dobla toda rodilla, Señor, de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios el Padre. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo esté presente en este lugar. Amén. Que unjas mi vida con aceite fresco, que unjas mi garganta, mi lengua, mi voz, para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Aquíétame a mí, que no sea mi voz sino tu voz, que sea, como dice tu palabra en Mateo capítulo 10, 20, que no sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Quiero predicar para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pido que me uses no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, Señor, en el nombre que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada hermano, Señor, cada amigo que ha venido, Señor, que se va a conectar en el Facebook, en el YouTube, para escuchar este mensaje, Señor. Bendícelos grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia nos enseña en Números capítulo 19, como primera lectura, para recordar un poco lo que hemos venido hablando, ¿ok? Acerca de una vaca roja o alaxana, que en la tradición judía era importante para ellos, a partir de Éxodo capítulo 32, cuando se comete el pecado de idolatría por parte del pueblo de Israel, y de esta manera ofenden al Dios eterno, fabricando un ídolo, un becerro de oro. Recordemos que la palabra de Dios dice en Éxodo 20, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté creado arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y efectivamente el pueblo de Israel, luego que salió de la esclavitud de Egipto, se hizo un becerro de oro con los aretes de oro que portaban las hebreas, que esta mañana las aprendieron obviamente de las egipcias. Se sacaron los zarcillos, se sacaron las esclavas de los pies, en fin, hicieron con esto una recolecta, por decirlo así, y el sacerdote Aarón, que era puro, que debería de dar ejemplo, de esta manera patrocinó esta abominación delante de Dios, fabricando un ídolo, ¿ok? Ofendiendo de esta manera a Dios. Entre tanto, su hermano Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas del pacto, los 10 mandamientos, ¿ok? A partir de allí, mis hermanos, el pueblo queda impurificado, ¿ya? Por el pecado de idolatría. Dios condena rotundamente la idolatría. Estudiamos la semana anterior. A Dios le ofende, y de hecho Dios pide destruir al pueblo de Israel, y es cuando Moisés interfiere y le dice a Dios que quizás te puedas arrepentir del pensamiento de tu corazón, pero no hagas mal a este pueblo que libertaste con tu mano poderosa de Egipto, ¿ok?
y prácticamente Dios como que sí, vuelve en sí y perdona al pueblo de Israel, pero a partir de ahí viene una tradición, y era que lo que hizo el becerro que impurificó al pueblo de Israel, su madre la vaca tenía que prácticamente solucionar este problema. Recordemos que Moisés, el becerro lo prende en fuego, lo pica prácticamente y hace polvo y ceniza de él. Ese oro queda pulverizado, lo mezcla con agua y se lo da a beber prácticamente al pueblo de Israel en un sinónimo pues de purificación, ¿ok? Y a partir de ahí, en todos los rituales ceremoniales de Israel, del pueblo de Egipto, en el tabernáculo, de hecho en Israel mismo, en los tiempos de Jesús en la Pascua, era importante el sacrificio de corderos y vacas rojas o bueyes y todas estas cosas. Pero la vaca roja no nacía como muy periódicamente, muy de seguido. La vaca roja nacía cada 300, 400, 600 años, 500 años. No era muy normal que todo el tiempo hubiera una vaca roja, había ciertos requisitos. Y Dios habló a Moisés en Números 19:1 y le dice: esta es la ordenanza de la ley de Jehová que él prescribió delante de vosotros, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja alaxana, una vaca perfecta, una vaca en la cual no haya falta. Esto nos habla de Cristo, que es sin pecado, perfecto, no hubo en él pecado ni delito, ni engaño en su boca, sobre la cual no se haya puesto yugo. Vimos que precisamente el yugo, que era la cruz prácticamente, se lo pasaron a Simón de Cirene, que representa tú y yo, ¿ok? Que llevamos la cruz de Cristo y vamos en pos de él, según Lucas capítulo 9, 23, ¿ok? Entonces, mis hermanos, esta vaca tenía que sacrificarla fuera del campamento, así como Cristo murió a las afueras de Israel y fue crucificado en el monte Calavera o en el monte del Calvario, ¿ok? Fuera del campamento de Israel. Y muchos de estos requisitos nos asemejan prácticamente a lo que se cumple prácticamente en Cristo Jesús, ¿ok? Así que la vaca roja o alaxana, mis hermanos, era sacrificada por un levita del pueblo de Israel. Recordemos que los levitas eran los sacerdotes, los encargados del templo. Un levita hoy día representa al pastor de la congregación, el pastor de la iglesia, ¿ok? Y el levita era sostenido por las demás tribus de Israel, ¿ok? Ellos no tenían heredad. Realmente Cristo o Dios era su parte y su heredad. Ellos no tenían herencia de la tierra, ¿ok? Por eso sus hermanos tenían que prácticamente sostenerlos a los sacerdotes levitas y obviamente a sus familias. Un sacerdote en ese tiempo tenía familia, tenía hijos. Hoy en día no entiendo cómo la religión católica tiene sacerdotes y no se pueden casar. Por eso vemos tanto homosexualismo, en las mujeres vemos tanto lesbianismo, tanta pedofilia, tanta cosa, hermanos, que la misma palabra condena en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. La Biblia condena prácticamente esta doctrina de demonios, así lo nombra la palabra, no lo digo yo. Quiero que me acompañen por favor a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu con E mayúscula, dice, quiere decir que el Espíritu habla, amén. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, o en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán, muchos se desviarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira que no lo digo yo. Así que, amigo católico, no se enoje conmigo, enójese si quiere con la palabra, ¿ok? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ahí lo dice claramente, y por favor subraya este versículo. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice la bendita palabra, es bueno, y nada ha de desecharse, siempre y cuando se tome en acción de gracias, porque por medio de la palabra de Dios los alimentos, sea lo que sea, es santificado, amén. Y por medio de la oración, ¿ok? Entonces el encargado, mis hermanos, de sacrificar la vaca roja era el sacerdote levita, ¿ok? Y no era el sumo sacerdote precisamente el que se encargaba de este ritual de sacrificio.
A la vaca roja la ofrecían en holocausto, es decir, le quitaban las extremidades, las patas, tanto delanteras como traseras, lo decapitaban prácticamente, es decir, lo descuartizaban, en otras palabras, lo quemaban en las brasas en el fuego, prácticamente en el lugar de los atrios, donde era lo que representa hoy día la cruz de Cristo. Allí era prácticamente quemado el holocausto, la víctima, en este caso la vaca roja, pero también hacían con bueyes, con corderos y machos cabríos, ¿ok? Esto lo quemaban en fuego, las cenizas las reducían, finalmente las mezclaban con agua, y esto era utilizado para un ritual de purificación, ¿ok? Así que la ceniza nos habla de purificación. Por eso en la antigüedad veíamos que la gente, cuando se arrepentía, los hombres de Dios se arrepentían en polvo y en ceniza, ¿ok? Nos habla de un ritual de purificación. Lo mismo hizo Job. Leamos Job capítulo, creo que es 42. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Job capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, como algún día todos oímos de Jesús, y nos inculcaron una religión falsa, ¿ya? Mas ahora que nacimos de nuevo, mis ojos te ven, y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿ok? Estas cenizas, en el ritual del sacrificio de la vaca roja balaxana, eran mezcladas con agua, mis hermanos, ¿ok? Y las sumergían en los tiempos de Jesús, y cuando estaba el templo ahí en Israel, en un estanque que se llamaba el estanque de Siloé. La palabra Siloé significa el enviado, o sea, Cristo. Así se llamaba ese estanque, ¿ok? Y esto lo hacían para la purificación de los sacerdotes, de sus familias, y obviamente del pueblo de Israel. De hecho, el sacerdote, cuando iba a sacrificar la vaca roja o los corderos, era normal que ellos impusieran sus manos sobre la víctima, sobre el animal que iba a ser sacrificado, y confesaren sobre él los pecados de Israel, ¿ok? Lo mismo hacían con las cenizas. Las cenizas prácticamente nos dice Hebreos capítulo 9 que eran rociadas sobre los inmundos, amén, haciendo alusión a un arrepentimiento, a una purificación del pueblo de Israel. Vamos a Hebreos capítulo 7, no, 9. Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, hablando del cuerpo físico precisamente del Mesías, de Cristo, ¿ok? Y no por sangre. Ahora, yo no entiendo cómo los testigos contra Jehová dicen que Cristo es creado. Eso es una abominación, una blasfemia. O sea, Cristo es co-creador con Dios. Él estaba con Dios, como dice el profeta Job, desde el principio ordenándolo todo. Amén. Amén. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas aún debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Ok? Amén. Volvamos a leer. Pero estando ya presente Cristo, el ungido, el Mesías, y dice: sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, que es su cuerpo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿ok? Y no por sangre de machos cabríos y ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice que Cristo, el sumo sacerdote, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Amén. Habiendo obtenido eterna redención. De hecho, cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba contenido la menorá, el maná y las dos tablas del pacto, de los mandamientos, ¿ok? Ese velo se rasgó, mis hermanos, en el momento que Cristo dice: consumado es. Porque Él cumplió
todo lo que los sumos sacerdotes hacían una vez al año, entrando un solo sacerdote una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, sus propios pecados, los de su familia y obviamente los del pueblo de Israel, rociando prácticamente la sangre de la víctima del holocausto sobre el oráculo. Era Dios como perdonaba al pueblo de Israel sus pecados. Pero Cristo, mis hermanos, entró una vez y para siempre, una vez al lugar santísimo, obteniendo eterna redención. ¿Ok? Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, ¿ok?, rociada a los inmundos, es decir, al pueblo de Israel y a los otros sacerdotes que iban a ministrar en el templo, que tenían que ser purificados. Recordemos que un sacerdote tenía que purificarse antes de entrar al lugar santo, y aún más antes de ingresar al lugar santísimo, porque si no estaba purificado, la misma presencia de Dios lo consumía. Tocaba sacarlo prácticamente arrastrado. ¿Ok? Dice el versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo, ¿no? Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y ese es el último pacto. No hay más pactos. ¿Ok? Y ese pacto es en su sangre. Para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Los otros sacerdotes, según Hebreos capítulo 7, versículo 22, eran muchos. Jesús fue fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, gran cantidad, debido a que ellos morían y por la muerte no podían continuar ofreciendo sacrificios. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, amén, eterno, Amén. por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, amén. Amén. Así que Cristo es el único puente para acercarse a Dios, aquí lo dice, Gloria al amén, Señor. viviendo siempre para interceder por ellos. Y adicional a esto, es el único que intercede, no la Virgen María. Eso es mentira del diablo. Jehová lo reprenda. Amén. El único que intercede por nosotros ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote que es. Amén. Jesús no necesita otro intermediario. Y aquí en la tierra tenemos el Espíritu Santo, que intercede las 24 horas por nosotros, y aún desde adentro con gemidos indecibles. Amén. No necesitamos otro mediador ni intercesor ante el Padre. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Amén. Dice entonces Hebreos capítulo 7, versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha. Así como aquella vaca roja tenía que ser perfecta, tenía que ser una vaca en la cual no haya defecto, no haya imperfección, en la cual no haya falta. Y de hecho los sacerdotes, hablando de los sacrificios continuos que se hacían en el tabernáculo de Moisés y en todo lo que es el tabernáculo de David hasta los tiempos de Herodes en el templo, ¿ok? Esos sacrificios continuos, había un lugar que se llamaba la puerta de las ovejas, y era el sacerdote el que tenía que inspeccionar que el animalito que iban a ofrecer en sacrificio, en holocausto, fuera perfecto, no tuviera defecto, no tuviera magulladuras, en fin, no tuviera su patica quebrada, en fin, ¿ok? Tenía que ser algo perfecto, tenía que ser un machito por lo general de 3 años, ¿ok? Lo mismo la vaca también tenía sus requisitos, tenía que ser perfecta, en la cual no haya falta, en la cual no se haya puesto yugo, ¿ok? Tiene que cumplir requisitos, y esto nos habla de Cristo, de la santidad, de la perfección. Por eso en Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, número 1, santo, número 2, inocente, número 3, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que sublime es alto, elevado, por encima de sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote no es el Papa del Vaticano, es Cristo. Otra cosa es que el Papa del Vaticano le quiere robar el título a Cristo, pero el sumo sacerdote, el pontífice, es Cristo, no el hombre. Amén. Es como el vicario de Dios, es Cristo, es el representante de Dios en la tierra. Y así como el Abba o el Padre es Dios, no el Santo Padre del Vaticano, es Cristo. Amén. Es Dios el Padre. ¿Ok? Dice que hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, los mortales, con defectos, como lo fue quizás Caifás, que vamos a estudiar más adelante, como él rasga sus vestidos y a partir de ahí se somete a la ley levítica de Levíticos y entrega su sacerdocio humano, mortal, su sacerdocio imperfecto, se lo entrega a un sacerdocio eterno que es Cristo. Ese sacerdocio imperfecto y humano se lo entrega a un sacerdote santo, perfecto, sin mancha, y convierte ese sacerdocio en un sacerdocio inmutable, eterno, sublime. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces dice que no tiene necesidad, verso 27, cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, amén, hombres, humanos, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ok? Así que Cristo es el mediador y único sublime y sumo sacerdote de un nuevo y mejor pacto. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Las cenizas de la vaca roja o alazana, en el ritual del holocausto, el sacrificio de este animalito, que nacía cada 300, 400, 500, 600 años, estas cenizas significan muerte también. Aparte de que significan purificación, también purifican muerte. Y por el contrario, el agua en el cual eran mezcladas las cenizas representan vida. ¿Ok? En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús invita al pueblo de Israel a que vinieran a Él y que bebieran de su agua. Él dijo literalmente en Juan capítulo 7, versículo 37, dijo: si alguno tiene sed, dijo, venga a mí y beba. Amén. Hermanos, Jesús todo el tiempo está invitando a la gente. Una cosa muy diferente es que la gente no quiere acudir a Él. ¿Ok? La gente no quiere acudir a su llamado, la gente no quiere escuchar su palabra. La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, en Mateo capítulo 7, 13, y son muchos los que entran por ella, porque angosto y corto es el camino, y es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Entonces Jesús todo el tiempo está invitando, hermanos. Y en Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo decía hablando prácticamente del Espíritu Santo, que los discípulos iban a recibir en el día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Recuerdo, mis hermanos, que si estudiamos el Antiguo Pacto, en muchas partes de la Biblia vemos algo que se llama tipología de Cristo, y la vaca es tipología de Cristo, porque es algo que proféticamente se cumplió en la persona de Jesús. ¿Ok? Entonces, mis hermanos,
En el antiguo pacto, recién sale el pueblo de Israel, después de que se abre el mar rojo y pasa el pueblo en seco, ¿ok? Los judíos se regocijan y viene el cántico de María, ¿ya? Cuando dice, echó a la mar los carros del faraón, oh, bueno, es una canción que sacaron de ahí, ¿ok? A partir de ahí, mis hermanos, hay una celebración, ¿ok? Y más adelante, Dios provee aguas para el pueblo de Israel para que pudiesen beber. Y ellos se regocijan. Y de ahí prácticamente viene un ritual. Y eso en el trayecto de toda la historia de Israel se convirtió como en una tradición, como en algo religioso. Y precisamente en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de esta fiesta, los discípulos y todo el pueblo de Israel participaban de esta hermosa celebración. Apunte en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Ahí está esto, ¿ok? Pero apunten también Isaías capítulo 12 versículo 3. Porque en este último y gran día de la fiesta de Juan capítulo 7, 37, dice que Jesús se puso en pie en medio de esta celebración. Cuando nadie podía ponerse en pie, ni mucho menos hablar, Jesús se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Y ellos cantaban canciones alusivas a Isaías, capítulo 12, versículo 3. Isaías, capítulo 12. Bendito es el nombre de Jesús. Versículo 3. Pero leámoslo desde el versículo 1. Cántico de acción de gracias. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, o mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y aquí quería llegar el versículo 3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Sacaréis cómo? Con gozo. Aguas de las fuentes de la salvación, es decir, del estanque de Siloé, del enviado. ¿Ok? Porque ahí estaba todavía ese estanque, en los tiempos del profeta Isaías. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre entre los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, tanto así que abrió el mar rojo en dos. Ahí en Mara les dio aguas dulces. Y Dios le dice a Moisés, corta un árbol y échalo en las aguas de Mara, en Éxodo 17, para que las aguas se endulcen. Y es así como Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes y ha endulzado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a partir de ahí ellos pudieron beber de las aguas y cantaban y se regocijaban delante de Dios. En Éxodo capítulo 17. ¿Ok? Gloria a Dios. Verso 5 de Isaías 12 dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Miren lo que dice el versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y en aquel día, en Juan capítulo 7, versículo 37, ahí en medio de Sión, en medio de Jerusalén, estaba el más grande. Estaba aquel hombre humilde de Galilea. Y cuando nadie podía hablar, cuando nadie podía ponerse en pie, Jesús se pone en pie y grita a gran voz y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios.
Hermanos, Jesús es el cumplimiento de aquellas aguas que fueron endulzadas en Mara, de aquel árbol que fue cortado de la tierra de los vivientes, como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53. Amén. Gloria al Señor. Todo el capítulo 53, desde el 52. Parte final de estos versículos, y el capítulo 53 nos habla de qué forma fue arrancada la existencia de nuestro Señor de la faz de la tierra. Pero la gente hace de las cosas de Dios, o de las tipologías de Dios, hace rituales, hace tradiciones, y Dios nos agrada de esto, mis hermanos, porque el cumplimiento de todo esto es Cristo. Amén. Es como la Pascua es Cristo. La fiesta de los tabernáculos es Cristo. Amén. Todas las celebraciones del antiguo pacto, su cumplimiento está en el Mesías. Amén. Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Jesús vino a cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, en aquel ritual de la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, allí estaba el Santo de Israel en medio de ti, Jerusalén, oh moradora de Sión. Y regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Isaías 12:6, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahí estaba el Santo de Israel, precisamente en ese día de la fiesta de los tabernáculos. Y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. En aquel día, mis hermanos, los sacerdotes cogían 12 ancianos, 12 hombres de edad, con 12 cántaros llenos de agua. Pero primero tenían que ir con ellos vacíos, ir al estanque de Siloé, llenarlo con agua, cada uno de ellos, cada uno de los 12 ancianos. Y no era muy bien visto que los hombres hicieran esta función o esta labor, porque era algo propio de las mujeres. Pero aquellos hombres ancianos escogidos por los sacerdotes en Israel cantaban estas canciones alusivas a Isaías capítulo 12 del 3 al 6. ¿Ok? Cogían sus cántaros, los llenaban con agua del estanque de Siloé, que significa el enviado, que representa a Cristo, y iban cantando gozosos, y la gente era sentada por los sacerdotes a lado y lado, y ellos pasaban así como por la mitad, y eran cuadras y cuadras y cuadras que ellos con sus cántaros llenos de agua, cantando regocijados, contentos, y las aguas del estanque Siloé contenidas en sus cántaros las vaciaban sobre el altar. El cumplimiento de todo eso es Cristo. Amén. Así como el cumplimiento de la vaca roja o alaxana es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Así que Jesús, mis hermanos, es el agua viva. Amén. En Juan capítulo 4, más atrás de Juan 7, Jesucristo le dijo a la samaritana, a ver, recuerdo el versículo. ¿Ok? Jesús le dice a la samaritana: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? En Juan 4:10. Amén. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Amén. Jesús es el agua viva, mis hermanos. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar esta agua, y el pozo es bastante hondo, y ¿dónde pues tienes tú aquella agua que tú hablas, esa agua de vida? ¿Dónde la tienes? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres, Abraham, Jacob, que nos dieron este pozo, nos lo heredaron, y del cual bebieron ellos y sus hijos y sus ganados? Y responde Jesús y le dice: cualquiera que vuelva a beber de este pozo que Abraham le heredó a Jacob, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Esta agua, mis hermanos, yo la tomo ahorita, tengo sed, pero ahorita volverá a tener sed. Pero si tú te bebes a Cristo, si tú tomas del agua de la roca que es Cristo, nunca volverás a tener sed. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente inagotable que salte para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Cristo, ese es su Espíritu Santo morando dentro del creyente. ¿Cuántos sienten esa electricidad? ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva que suben y bajan? Y si no lo sientes, estás muerto. Pero el cristiano tiene que ser una fuente inagotable de vida, mis hermanos. Amén. Amén. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed ni venga a este lugar aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven y llama a tu marido y tráemelo acá. Bueno, ahí ya todos sabemos la historia. Amén. Tenía 5 maridos y el que tenía, que era el sexto, no era su marido, era el otro. Pero llegó el séptimo hombre en esta mujer y cambió su vida. En el sentido de que habló con ella cuando no podían hablar entre judíos y samaritanos, y mucho menos una mujer hablando con una persona, con un varón en la calle, era mal visto. Por eso los apóstoles reprocharon esto a Jesús. ¿Ok? Pero Jesús vino a darle un lugar a la mujer, como también al niño en la sociedad. ¿Ok? Sigamos con el tema. En el ritual de la vaca roja, volviendo al tema, esto era importante decirlo porque nos habla de todo lo que es tipología, que el cumplimiento profético de todo lo que hay en el antiguo pacto se cumple en Cristo, en el nuevo pacto. ¿Ok? Por eso aquí predicamos tanto del antiguo pacto y del nuevo pacto. Hay gente que se limita solamente a hablar del Nuevo Testamento y el antiguo ni lo voltean a ver. Otros, por el contrario, solamente el antiguo pacto, y llegan hasta el momento de llegar a ser muy legales, a legalizar, no sé cómo decirlo, ¿ok? Pero la verdad, la Biblia se estudia completa. Por eso la tenemos a disposición, ¿ok? Entonces, hermanos, en el ritual del sacrificio de la vaca roja o laxana, el levita o el sacerdote encargado del sacrificio del animal, este levita tenía que estar en santidad, tenía que estar puro, ¿ok? El levita rociaba con las cenizas de la vaca a los inmundos, es decir, al pueblo de Israel, a los pecadores, es decir, también a los demás sacerdotes, para que ellos también pudiesen ministrar en el lugar santo. Y también era rociada sobre el mismo pueblo de Israel. Y cuando esto lo hacía el sacerdote, él se hacía impuro hasta la noche. Es así como Cristo derrama su sangre en la cruz, lleva tu pecado, el mío, tu maldición, la mía, tu enfermedad, la mía, todo lo lleva en la cruz, allí en su cuerpo, y Cristo se hace pecado por cada uno de nosotros. De la misma forma, el sacerdote en el antiguo pacto, cuando hacía este ritual, quedaba impuro. ¿Ok? Aarón hizo lo contrario. Aarón era un sacerdote consagrado a Dios, ungido por Dios. ¿Ok? Lo vimos sus hijos. Y sus hijos presentaron fuego extraño y fueron consumidos por la ira de Dios. Pero Aarón también le falló a Dios. Siendo un sacerdote impuro, cogió idolatría, hizo un becerro o el dios Anubis, un ídolo de oro, le dio forma con el buril e impurificó al pueblo de Israel. Porque alrededor del ídolo habían danzas, había licor, había algarabía, había desenfreno, había adulterio, fornicación. Se enloqueció el pueblo de Israel en pos de un ídolo. Ese es el problema con la idolatría. Por eso la gente que practica una religión idolátrica nunca tendrá un cambio de corazón. Seguirán siendo infieles, le seguirán montando los cachos o los cuernos a sus esposas, serán siendo gente mala, pero que comulga, recibe su hostia, pero nunca van a cambiar, porque el cambio está adentro en el corazón, cuando aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando nacemos de nuevo y cuando determinamos darle la espalda al pecado. ¿Ok? Entonces, en este ritual, el sumo sacerdote, que debería estar obviamente puro, rociaba con la ceniza de la vaca a los inmundos, es decir, a los otros sacerdotes, para que estos pudiesen ministrar, y a su vez también lo hacían al pueblo de Israel.
haciéndose el mismo sacerdote impuro y volviendo puros a los demás. Asimismo Jesús, que era puro y que es puro y que en él no hubo pecado, ni hizo maldad, ni se halló engaño ni mentira en su boca, es así como Jesús se hace impuro y se hace pecado por nosotros. Amén. Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, perdón. Capítulo 2, versículo 22. Podemos leerlo desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está clarito. Cristo, hermanos, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de él. ¿Ok? Cristo fue sin mancha, sin pecado, y Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin pecado delante de él. Amén. Por eso, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. El sacerdote puro se impurifica por el sacrificio de la vaca roja, al tocar las cenizas del animal muerto y rociarlas, o primero mezclarlas con agua y obviamente rociarlas sobre el pueblo, para que los impuros o inmundos sean purificados o limpiados. A través de los años y en toda la historia de Israel, desde el pecado de adoración del becerro de oro hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, han habido solamente 6 vacas rojas nacidas en toda la historia de Israel. Solamente 6. Y estas vacas se sacrificaban por lo general siempre a las afueras del campamento o a las afueras de Israel. Así que el nacimiento, mis hermanos, de una vaca roja con todas las características exigidas por la ley levítica es realmente un milagro para el pueblo de Israel. Para ellos solamente falta sacrificar en estos tiempos una vaca. Quizás han nacido varias, pero quizás tengan un pelito blanco, un pelito negro, entonces no son aptas para el sacrificio. Pero ya en Israel tienen los embriones de una vaca perfecta. De hecho, ya hay una que nació por ahí, está todavía cachorrita. Y los israelitas están con mucha expectativa y están orando y clamándole a Dios por la pronta edificación de un tercer templo, para sacrificar este ejemplar. ¿Ok? Y continuar así los sacrificios continuos en el templo. Porque el pueblo de Israel todavía no tiene templo. Pero primero tiene que ser levantado este templo que somos nosotros, la iglesia, para que ahí sí el anticristo dé la orden para edificar un tercer templo judío donde él se va a sentar. ¿Ok? Según él, para ellos, para el pueblo de Israel, solamente para ellos falta una vaca roja por sacrificar, porque son 7. Para nosotros la 7ª ya nació, el cumplimiento es Cristo. Él es la 7ª vaca. Él es el cumplimiento de todo este ritual. ¿Ok? Ya que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre hasta quedar totalmente rojo por sus heridas. Aún la Biblia dice en Isaías 53:4 que por su llaga fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas, aunque fue completamente una llaga. Jesús a la distancia, ¿sí? En la cruz, en medio de los 2 malhechores, se veía una masa prácticamente roja, porque fue desfigurado, fue lacerado, fue triturado, molido por nuestros pecados. ¿Ok? Fue tanta la sangre que Jesús derramó en esa cruz, que cuando el soldado romano introduce su lanza en el costado, ya no salía sangre sino agua, plasma.
porque toda su sangre la vertió por ti y por mí en esa cruz. Amén. 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 Así es. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Los judíos, mis hermanos, todos bien sabemos que rechazaron a Jesús. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Por tanto, el nacimiento de una vaca roja para el pueblo de Israel es de vital importancia, porque esto indica, mis hermanos, la pronta llegada de un Mesías para ellos. Pero el Mesías ya vino, Jesús ya nació hace 2020 años hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y a nosotros que lo recibimos, nos ha constituido Él hijos de Dios Amén. y herederos de la promesa. Amén. El pueblo de Israel es el pueblo por promesa, por pacto, pero nosotros somos pueblo de Dios también, pero por adopción. Somos el olivo injertado en el olivo natural, somos el olivo silvestre. ¿Ok? Isaías capítulo 53 del 1 al 5 nos habla de cómo murió Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, hay una película hecha por cristianos, evangélicos y por judíos, y se llama La Pasión de Cristo. Les recomiendo que se la vean. Ese material es hecho por cristianos, ¿ok? Y ahí nos muestra cómo el actor Jim Caviezel, prácticamente, él experimenta casi todo lo que tuvo que vivir Cristo, y él da un testimonio. Vean ese testimonio, que es de gran impacto, es algo muy hermoso. Es un hombre muy lleno de Dios, un hombre de fe tremendo, Jim Caviezel, ¿ok? Ahí está el testimonio, el autor de la película La Pasión de Cristo. Véanla, por favor. Esta película fue censurada por el Vaticano porque mostraba mucha violencia, que era muy, muy cruel. Hermanos, pero eso fue lo que pasó realmente. Porque la religión, ¿cómo muestra a Jesús? Muestra a un Cristo todo afeminado, debilitado, ahí en una cruz, con una gotica de sangre aquí bajándole por una de las espinas. Lo muestran con un pañal, una laceración aquí, y con unos huequitos en la mano, en cada mano y en los pies. Y las rodillitas con una peladurita aquí y otra aquí, y lo mismo los codos. Hermanos, eso es una mentira. Jesús no murió así. Jesús fue desfigurado, fue destrozado, fue molido. Por eso cuando Jesús nace, lo primero que hacen los sabios del oriente, le presentan incienso, porque iba a ser ofrecido en sacrificio, en adoración. Iba a Dios a percibir este sacrificio como olor grato y fragante delante de Él. Pero también le presentan mirra, y la mirra significa el sufrimiento que el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, iba a padecer por ti y por mí en esa cruz. Y vamos a leerlo en Isaías 53, del 1 al 5, cómo lo describe 740 años el profeta Isaías antes de que Jesús fuese a la cruz. Jesús fue desfigurado, fue triturado, fue colgado desnudo en esa cruz, fue escupido, fue vituperado, fue abofeteado. Su barba se la arrancaron, que es la peor ofensa para un judío. Es como si te colocaran berinco en la calle, delante de la sociedad. Es una vergüenza pública. Aparte de que a Jesús lo cuelgan desnudo en esa cruz, no con un pañal como lo pintan, a Jesús le arrancan la barba. Y leamos cómo dice el profeta Isaías 740 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mirra. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Amén. Ahí lo dice. Y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Amén, aleluya. Cristo, mis hermanos, Amén. es la séptima vaca roja. Cristo fue una completa llaga colgado en esa cruz. Una masa roja de tanta sangre que vertió por ti y por mí, por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sobre la vaca roja, el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo de Israel. Aparte de que la sangre era llevada al propiciatorio y era rociada 7 veces sobre el oráculo, sobre el altar de sacrificio, el altar de adoración allí en el... Esto se llama el arca de la alianza, que está ahí en el propiciatorio, prácticamente el propiciatorio, donde están los 2 querubines. Ahí en el oráculo, el sacerdote cogía de la sangre de la vaca roja, se frotaba la oreja, el lóbulo de la oreja, ¿ya? Y, para escuchar la voz de Dios, obviamente, y rociaba 7 veces el oráculo. Y Dios hablaba y daba ordenanzas al pueblo, y perdonaba la maldad de Israel. ¿Ok? Cristo, mis hermanos, aquí leemos, en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben por qué, mis hermanos, Dios desde el cielo podía contemplar a su Hijo sufriendo en la cruz en medio de 2 malhechores? Y de un momento a otro Jesús se siente desamparado por el Padre. Vamos a estudiar esto más adelante, me estoy adelantando. Y entonces llegó un momento que Dios quitó la mirada de Jesús, y Jesús sintió y dijo: Eloí, Eloí, ahí estando en la cruz, dijo: Lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué Dios quitó su mirada de su Hijo? Porque Cristo ya había cargado tu pecado y el mío, tu maldición y la mía, tu enfermedad y la mía en su cuerpo. Ya Jesús era una masa de pecado, y por eso Dios tuvo que quitar su mirada, y por eso era necesario que Jesús pasara a la siguiente etapa, que era la sepultura, que era el ritual de purificación. ¿Ok? Entonces esta fue la razón por la cual Dios quitó su mirada de Jesús, porque ya no veía a Jesús, sino que había una mancha de pecado, una masa de pecado. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Ok? Amén. Eso dice la Escritura. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y también Cristo, aún estando antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, Jesús derramó su sangre, sin tener pecados, por sus pecados sin tenerlos, para cumplir así toda la ley. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primer Adán en el primer huerto desobedece y condena a la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán todos son vivificados. Amén. Los que reciben a Cristo Jesús en su corazón, los que nacemos de nuevo. Amén. Por la obediencia de Cristo al segundo Adán entró la vida. Por el primero entró la muerte, pero por el segundo entró la vida eterna. Adán desobedeció en el primer huerto, el huerto de Edén. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, obedeció, como dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sublime, lo más sumo, y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo de la tierra. Aquí empleamos el nombre de Jesús porque somos colombianos, hablamos el castellano.
Y el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Porque por ahí andan diciendo, no, Yeshua o Yahshua. Sí, está bien, pero los que hablan hebreo, nosotros somos colombianos, somos latinos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo he hecho liberaciones, o no yo, Dios a través de mí, y los demonios braman cuando escuchan el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús hay poder para libertar, para sanar. Gloria a Hay Dios. poder para sanar, para perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, Cristo murió en la cruz de una forma cruel. Así como fue lacerada y fue triturada la vaca roja, ¿ok? Porque era roja. Cristo sufrió en la cruz, ¿ok? Pero la vaca tenía que pasar unos rituales, unos sacrificios. Cristo solamente dio su vida por ti y por mí en la cruz, en obediencia al Padre. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Los judíos, mis hermanos, en estos momentos, ellos siguen esperando al Mesías de Israel. De ahí la importancia para ellos de empezar a sacrificar la vaca roja o alazana. Cristo ya murió en la cruz, ¿ya? Cristo vendrá, obviamente, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero Él ya vino, ya murió en la cruz. Nos dio eterna redención a todos los que nos acogemos a su sacrificio. Pero los judíos siguen esperando el Mesías. Por eso para ellos es importante el nacimiento de esta vaca roja, porque les anuncia que el Mesías está próximo a aparecer, a nacer. Los israelitas, en este caso los levitas, eran los encargados de comprar con dinero del templo. Amén. Con este dinero del santuario, del templo, compraban la vaca roja y demás animales para el sacrificio. Amén. Amén. En estos tiempos, y al haber ya nacido la vaca roja, han llegado los judíos, los israelitas, a pagar hasta $1.000.000 por un novillo de la vaca. Imagínate, que nació en una finca por acá. Entonces el Sanedrín judío está pendiente. Vamos a ver si está perfecta, la inspección, la revisan. Esta es, bueno, tenemos que tener los genes de esta vaquita. Tenemos que tener todo ahí para dado el caso de que se construya el templo, tenemos para empezar a sacrificar los primeros ejemplares. ¿Ok? Las cenizas de la vaca roja se utilizaron siempre para la purificación ritual del pueblo de Israel. El Instituto de Arqueología de Israel ya mandó a construir los utensilios, los elementos y vestimentas que se utilizarán en el ritual del tercer templo judío: el efod, la mesa de la preposición de los panes sin levadura, el altar de incienso, la menorá, que es este candelabro de oro, entre otros. Ya incluso se ha nombrado al sumo sacerdote que va a oficiar estos sacrificios, estos rituales de la vaca roja, y es el sacerdote Baruch Kahane. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. La vaca roja, mis hermanos, como hemos venido diciendo hasta la saciedad, representa a Cristo en la cruz del Calvario. Es tipología de Cristo. Cristo es el cumplimiento profético de esta vaca, de todas las 6 vacas que nacieron en Israel. ¿Ok? Así que esta vaca representa a Cristo aquí, amén, en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, el cual con su sacrificio purifica a los inmundos, purifica a todos aquellos que se acercan a Él. Representa también la regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. También representa esta vaca roja. Representa el bautismo en fuego, la llenura del Espíritu Santo y el comienzo de una vida nueva en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista, esto representa la ceniza. El bautismo representa la ceniza en el agua, obviamente, porque el bautismo se hace en agua. Es algo simbólico. ¿Ok? Mateo capítulo 3:13: Dios el Padre le transfiere a su Hijo Jesucristo un sacerdocio
eterno e inmutable según orden de Melquisedec. Cuando Dios dice: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Hebreos capítulo 7 vemos que Jesús recibe un sacerdocio eterno según orden de Melquisedec. De todo el capítulo 7 nos habla de esto. Un sacerdote para siempre, ya que Melquisedec representa a Cristo. Melqui, rey, Sedec, justicia. ¿Ok? Melquisedec, rey de paz o rey de justicia. Viene la palabra Sedec o Sadak, que significa justicia, y Melqui significa mi rey. Esa es la palabra Melquisedec. Y Melquisedec en el antiguo pacto es la tipología, o más bien la cristofanía del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, porque es la representación misma del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. ¿Ok? En Hebreos 7:3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. Era hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Amén. Para los que han estudiado pronto esto, eso es importante. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Después de la guerra y de la batalla que pudo lograr, en la cual pudo lograr la derrota del rey de Kedarloamer, lo primero que hace es saca los diezmos del botín y se los da a Melquisedec, mi rey, rey de justicia. Así que cuando tú sacas tu diezmo y lo presentas a la iglesia, al sacerdote o al ministro, ¿ya? Tú no se lo estás dando al pastor, se lo estás dando a Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La gente piensa que le está dando al pastor, no le está dando a Dios. Amén. Porque el sacerdote, el pastor, representa al levita, y el levita era sostenido por los demás hermanos o las demás tribus de Israel. Amén. Amén. Podemos observar también en Lucas capítulo 4:14, volviendo al tema del bautismo, que Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y vence la tentación luego de que sale de las aguas y es llevado por el Espíritu al desierto. Ahí sale venciendo la tentación, venciendo al diablo, en Lucas capítulo 4 del 1 al 13. ¿Ok? Y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4 un momentico. Cuando Jesús es bautizado, sube del agua, hay un reconocimiento público acerca de quién es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y en la transfiguración también dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Porque Dios levantó profeta en medio de Israel. Y lo que dijo Deuteronomio, su cumplimiento se dio en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando estaba Moisés y Elías y estaba Jesús ahí, y los discípulos dicen que quisieran 3 enramadas. Ese sacerdote, ese profeta que Dios levantó, a él oíd, ahí el cumplimiento es Cristo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Lucas capítulo 4, después de que Jesús en el versículo 1 está lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. En el versículo 14 vemos que Jesús, luego de que derrota al enemigo, lo vence o vence la tentación, Jesús vuelve en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y es ahí cuando se difunde su fama por toda la tierra de alrededor, y es ahí cuando empieza su ministerio público de 3 años y medio en Jerusalén y todos los lugares aledaños. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Cuando Jesús vuelve en el poder del Espíritu Santo a Galilea, confirmando luego su llamado y misión, cuando se levanta en medio de la sinagoga, es ahí más adelante en el versículo 18, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Él mismo dice, él ahí lee una porción de Isaías 61:2, que ningún miembro de la sinagoga podía leer esta porción de la Escritura.
Y Jesús vuelve a irrumpir la tradición, porque Él es el cumplimiento de la palabra. Lo hizo en Lucas capítulo 7, verso 37, cuando nadie podía hablar ni ponerse en pie, se pone en pie y a gran voz dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí dice: el Espíritu Santo, o el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Nadie podía leer esto porque esto estaba reservado únicamente para el Mesías. Era el Mesías y es el Mesías, y por eso se levantó a leer. Y todos los ojos de los que estaban allí presentes en la sinagoga quedaron fijos en él. Tremendo, ¿no? Jesús es el cumplimiento de todo, mis hermanos. Por eso en el sábado Jesús sanaba a los enfermos en el día sábado, cuando el día sábado, el día de reposo, nadie podía sanar. Jesús rompe la tradición porque Él es el sábado hecho persona. El adventista le da la gloria y honra un día. Nosotros le damos la gloria y la honra al Señor del día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que es muy diferente. Amén. ¿Dónde quedamos? Cuando el sumo sacerdote sacrificaba la vaca roja, pasa algo. Con esto termino para dar paso a otro punto que lo estudiaremos ya el domingo, Dios mediante. Cuando el sumo sacerdote sacrifica la vaca roja, pasa algo. Ahí pasaba algo. El sacerdote quedaba impuro si era puro o limpio, o quedaba limpio o puro si era impuro. Eso pasaba en el ritual. Número 19, del 7 al 8. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Esto quiere decir que cuando el sacerdote quedaba impuro, representa a Cristo que se hizo pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que los que abrazan la ley, esto es para los que abrazan la ley, se desligan de Cristo, desprecian la gracia de Cristo, tal cual como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, verso 10, leamos, ya para ir terminando. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y en el antiguo pacto eran 613 mandamientos, y si invalidaban un punto, infringían toda la ley, se hacía culpable de todo, o sea, no servía para nada. Y ni aún así Dios la condensó, la resumió en 10 mandamientos, y ni aún así la gente la obedece. Imagínense, hermanos. Gálatas 5, 3, 4 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Yo no entiendo cómo hay gente que enseña o judaiza a la iglesia y los enseña a guardar el sabbat, por ejemplo. No entiendo. Cuando un pastor o una doctrina enseña al pueblo gentil a hacer esto, lo desliga de Cristo, lo hace caer de la gracia de Cristo por abrazar la ley.
porque el cumplimiento del Sabbat es Cristo. Amén. Amén. Y dice el versículo 3 del capítulo 5 de Gálatas: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Más claro, no canta un gallo. Clarísimo. Amén. Amén. La otra vino una adventista y me dice: hay que guardar el sábado, es un mandamiento perpetuo. Yo le dije: sí, pero para el pueblo de Israel, no para nosotros, para los gentiles. Para nosotros nuestro descanso es cuando venimos a Cristo. Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Nuestro reposo es un reposo espiritual, no físico, y ese reposo es Cristo, el Señor del sábado. Amén. Y le dije yo al amigo adventista: ¿usted es circuncidado? Y él me dice: no. ¿Usted es circuncidado? Entonces ¿para qué guarda el sábado? Si usted está circuncidado, está obligado a guardar toda la ley. Y el sábado, ahí es parte de la ley, que Dios lo estableció en Éxodo 12:24. Un mandamiento perpetuo para todas las generaciones. Ahí lo dice, hablando de la Pascua también y todo eso. ¿Ok? Entonces no podemos abrazar la ley porque nos desligamos de Cristo. Caemos de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No podemos justificarnos a través de la ley, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gálatas 3:13, Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Antes Cristo nos rescató de la ley. Hay gente guardando la ley, porque dice que escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La palabra madero es la palabra griega estauros, que significa cruz, es la misma palabra cruz. Dios el Padre desde el cielo, dijimos, que quita su mirada de Cristo en el momento cuando Jesús está en la cruz. E inmediatamente Jesús exclama, él siente el abandono de parte del Padre y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo capítulo 27, 46, y en Marcos capítulo 15, versículo 34, cuando dice: me has desamparado. Porque en Mateo 27, 46 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que viene siendo lo mismo. Que es lo mismo que habla el Salmos capítulo 22, versículo 1. Era tanto el pecado, mis hermanos, que Jesús llevó sobre sí, que Dios el Padre, que es santo y puro, y que no tiene comunión con el pecado, quitó su mirada de su Hijo en el momento cuando quizás el mal lo necesitaba. Y Jesús ahí por primera vez siente, amén, en esos instantes de su vida se siente desamparado y solo en ese momento crucial, abandonado, solito. Y en sus últimos instantes de su vida es cuando que siente como que me dejaron aquí solo. Y él ahí cuando exclama: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario, mis hermanos, que Cristo muriera, fuera sepultado, que es sinónimo de purificación, y que al tercer día resucitase de entre los muertos, siendo glorificado por el Padre, y se sentase a la diestra de Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque aquí viene otro punto importante. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu eterna palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta palabra que es vida y es medicina para nuestros cuerpos, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra en la cual tú nos alientas, nos sustentas. Gracias por esta bendita palabra la cual es vida para nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Permite que esta tabla sea grabada y escrita con letras de oro en la tabla de nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú eres el cumplimiento profético y tú eres ahora el cumplimiento, Señor, de lo que algún día fue sombra. Hoy tú es luz de lo que algún día, como dice Colosenses,
en algunos tiempos fue sombra, hoy tú eres luz. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Colosenses 2:16 dice: por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres el cumplimiento de toda tradición, de todo ritual que los hombres hayan hecho, Señor, aún a través de la historia, Señor, aún en el tiempo de tu pueblo Israel, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, y gracias por darnos eterna salvación. Gracias por darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que nos diste al morir por nosotros en esa cruz del Calvario, Señor, en esa muerte tan cruel, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque tu sangre nos limpia, Señor, de todo pecado. Tu sangre nos purifica, Señor. Así como tú, al entregar tu cuerpo, entregar tu vida en esa cruz, en esa muerte tan cruel, tú te impurificaste. Tú te hiciste pecado, Señor. Tú llevaste nuestro pecado en esa cruz, pero nos presentaste ante el Padre como santos, justos, como si nunca hubiéramos pecado por esa sangre que derramaste, Señor, y nos has hecho santos y limpios delante de ti, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén y amén. Gloria a Dios.